Señores, señoritas, señoras del reino de Dios, buenas noches otra vez, bienvenidos. Ya estamos aquí otra vez, gracias a Dios que estamos pudiendo regresar. Primero que nada, quiero decirles que el lunes la clase de dio Víctor, me encantó la manera en que dio la clase. Ya Dios lo está levantando como un varón de Dios, como un varón del reino. Rafita, bienvenido, que Dios te bendiga. Estuvo muy buena. Va a ir avanzando, vamos a ir avanzando todos, porque en algún momento todos nosotros tenemos que participar. Este grupo no es mío, no es de mi esposa, no es de Víctor. Este grupo es de todos y todos tenemos que participar en él. Ajá. De hecho, hoy vamos a ver, hoy en este lunes vamos a ver una clase acerca de eso. También, Diana, bienvenida. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga su unión. Esperemos que pronto el Señor los llame a formalizar esa unión fuerte en el sagrado vínculo del matrimonio. Y porque eso es de hombres, ¿no? Dale un codazo a Rafa para que oiga esto bien. El matrimonio es de hombres, dile, no de payasos. Bueno, entonces como les decía, ¿no? Gracias a Dios por la vida de Víctor que nos pudo compartir el viernes. Espero yo ya también el viernes poder continuar. He estado teniendo por ahí unas salidas. La verdad, estoy muy cansado, pero dice la palabra que el Señor nos va a dar fuerzas como las de búfalo y aquí estamos, ¿no? Bueno, segundo, también yo quiero decirles que para el próximo lunes, aun y cuando estemos en Facebook en vivo, Víctor, bienvenido mi hermanito, mi bien amado discípulo de Cristo, que Dios bendiga tu vida, sigue le echando muchas ganas. El Señor ya te tiene lo que le estás pidiendo y lo que te ha prometido. Nada más aguántate tantito, ya lo tiene ahí Víctor, nada más usted aguante. Entonces, como les decía, que para el próximo lunes vamos a seguir publicando en vivo el video en Facebook, pero nosotros vamos a tomarla por Facebook, para que sea, por Zoom, para que sea interactivo. Ya en el transcurso de la semana les voy a decir cómo está, cómo le vamos a hacer y todo esto, para que podamos, como les digo, que la clase sea más interactiva. Y si nos tardamos un poco más, pues que me perdone mi esposa y que nos perdonen nuestras obligaciones, pero ahí le vamos a seguir echando ganas para que sigamos transmitiendo. ¿Sale? Segundo, tercer punto, no se olviden que no nada más es para nosotros, compártanselo aún y cuando la gente no quiera verlos ahorita, no quiera escuchar de Dios, no quiera escuchar de Cristo, de la salvación, aún así nosotros estamos llamados a llevar el Evangelio y esa es una de las obligaciones que nos dejó el Señor. ¿Sale? Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar a darle. Esta clase la he titulado Trabajo. Acuérdense que estamos en conceptos básicos de cristianismo. Y realmente esta clase, el concepto de trabajo, trabajo para Dios, no trabajo manual, yo pensaba dárselas. Es como, según mi programa, es como la clase número 37. Ajá. Pero a raíz de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado platicando, de lo que hemos estado aprendiendo todos juntos, yo creo que es conveniente que empecemos a ver qué significa el trabajo para Dios y qué tanto estamos dispuestos a hacer ese trabajo, ¿sale? Entonces, quiero que me acompañen, por favor. Hay dos capítulos que quisiera ver en específico. Los dos casi dicen exactamente lo mismo. Uno está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en los versículos del 46 al 52. Y el otro está en el libro de Lucas, en los versículos, en el capítulo 18, versículos, ahorita se los doy, aquí está, del versículo 15, no es cierto, ese es el de los llamados al reino. Aquí déjenme ver déjenme ver, por favor, Víctor. Sí, señora Patricia, bienvenida, Dios bendiga su vida. Víctor, por favor, tú eres mi ayudante, búscame por favor en el Evangelio de Lucas, donde viene lo del ciego Bartimeo. Ajá, si me puedes hacer ese favor.
o tú, Rafa, o quien tenga una Biblia en su mano, por favor, en Lucas, búsqueme la narración de el ciego Bartimeo. Debe de estar, aquí lo debo de tener, lo perdí. Bueno, pero si no, vámonos a Marcos, ¿sí? A Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Se los voy a leer. Dice así, recuerden, yo leo la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué les repito mucho que yo leo esa Biblia? Bueno, hay muchísimas versiones, muchísimas tradiciones y distintos tipos de palabra. No es la clase de hoy, pronto por ahí vamos a subir un pequeño video empezando a ver lo que es el tema de la Biblia. Pero en fin, les leo a continuación. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Gracias, Víctor. Se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sale? Vamos a ver qué dice Lucas 18:35. ¿Ven? No andaba tan perdido, nada más que lo perdí. Como no traigo mis lentes, pues ahora sí que... Sí, aquí está, miren. Ah, cierto, miren. Dice Lucas, capítulo 18, versículo del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Gracias, Víctor. Bueno, siempre, primero que nada, nos han enseñado a ver la Biblia de un solo sentido, ¿sí? A que lo que leamos, a ver, de aquí de esta lectura que acabamos de hacer de Marcos y de Lucas, ¿qué entendemos? Ahí váyanlo poniendo en los comentarios. ¿Qué entendemos? Que Jesucristo es misericordioso, que tuvo compasión del ciego, que la fe del ciego fue muy grande. O sea, no, nada más lo vemos en un solo punto, en el de decir, no, pues es que ahí se demuestra la bondad de Jesucristo, ¿no? Ahí se demuestra la fe de Bartimeo. Ya recuerden lo que vimos, lo que es la fe. Tienen que irse regresando para que recuerden lo que es la fe. Ajá. ¿En qué tenía fe Bartimeo? En que Jesús le iba a devolver la vista. Pero vámonos al principio. Vámonos a poner en el contexto de lo que dicen. Yo me voy a ir a Marcos. Ustedes, si quieren, váyanse a Marcos o a Lucas. Ya ven que casi dice lo mismo. Dice que Jesús venía a Jericó, y al salir de Jericó traía, Cristo nos escucha, exactamente, Cristo nos escucha cuando le clamamos, ¿vale? Bueno, pero quiero que veamos el contexto. Cristo estaba saliendo de Jericó, ajá, ¿y qué pasó cuando estaba saliendo? Dice la palabra que una gran multitud lo seguía. Para estas alturas, Jesucristo ya traía a sus 12 apóstoles, ya predicaba en diferentes poblaciones de allá del Israel de esos tiempos.
Acuérdense, ya había pasado la alimentación de los 5,000, la de los otros 4,000, o sea, ya había hecho varios milagros. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Los que ya conocían a Jesús, pues algunos lo iban siguiendo por fe, otros lo iban siguiendo por morbo. Y quiero que se pongan pónganse en ese lugar, pónganse en esa situación. Acuérdense que la Biblia no solo es para estudiarla, es para vivirla. Vamos a ponernos en esa situación que ahorita, imagínense que ahorita estuviera Jesús, no sé, en la Alameda. ¿Cuántos de nosotros, Alma Ramírez, bienvenida a Deleite de mis ojos? Gracias a Dios que estás aquí escuchándonos. Gracias por tu apoyo inmenso. Bueno, imagínense que Jesús estuviera en la Alameda y pues los que conocemos a Jesús, ¿qué haríamos? Primero iríamos corriendo a ver si verdaderamente es Jesús, ¿sale? Imagínense los que dicen conocerlo. Irían como borreguitos, porque ni siquiera saben a quién irían a ver. O sea, irían como borreguitos ahí a ver a alguien que dice que es Jesús. Luego estarían los curiosos, los morbosos. ¿A poco sí es Jesús? Pues vamos a ver. Nada más por el hecho de ver si es Jesús. Ni creen en él, o creen en él, o creen en el Jesús que ellos piensan que es. Pero ahí van todos corriendo a ver a Jesús a la Alameda, ¿no? Digo, creo que todos nosotros nos hemos subido en metro a la hora pico, a la hora que salen todos. Bueno, ahorita con lo del COVID como que se ha calmado, pero recuerden antes de la pandemia, cuando viajábamos en metro, ¿cómo iba el metro? Así, ibas así súper apretadísimo, ¿no? Bueno, Víctor no, porque pues él es junior y pues lo trasladan en Uber o en su carro propio, ¿no? Ah, pues Rafa tiene moto, él también no tiene problemas, ¿no? Pero los demás, ¿qué pasa, no? Cuando salimos a la hora pico, ahí vamos como sardinitas, como 20 sardinas en un botecito, ¿no? Pues así estaba en ese momento donde iba Jesús caminando, lleno de una multitud le iba siguiendo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que si tú ves a Jesús en la Alameda, pues lo que quieres es llegar a verlo de cerquita? ¿Sí? Eso es lo que tú dijeras, es que es Jesús, es el día de la venida del Señor, y pues hay que acercarnos a verlo, ¿no? Y ahí vas repartiendo codazos, ahí vas empujando, pero al momento que tú vas empujando, pues no eres el único. Van todos empujando. Vamos a suponer, ay, ahora se me olvidó, aquí está. Vamos a suponer que aquí está quien queremos ver. Ajá. Pero acuérdense que Jesús traía a sus 12. Sus 12 eran en ese momento como que su guardia personal. Era como que su guardia personal. Ajá. Sí ando en metro, dice Víctor. Ajá. Bueno, vamos a suponer que Jesús aquí está, pero aquí tiene a sus 12 alrededor de él como su guardia personal. Aún así, era tanta la gente, pues imagínense, para alimentar a 5,000, la palabra cuando se refiere a alimentar a 5,000 solo cuenta a los hombres, no cuenta a las mujeres, a los ancianos y a los niños. En realidad se cree que el día que Jesús alimentó a los 5,000, en realidad alimentó a más de 10,000 gentes. Porque los señores iban con su esposa, iban con sus hijos, iban con los abuelitos. En la palabra, si nos ponemos en esos tiempos, cuando dice que alimentó a 5,000, en realidad solo se cuentan a los hombres, pero no se cuentan ahí a los niños, ni a las mujeres, ni a los ancianos. Entonces, estamos hablando de que el día que Jesús alimentó 5,000, alimentó en realidad a más de 10,000 gentes. Ajá. Entonces, les vuelvo a repetir, imagínense, aquí está la multitud alrededor y aquí están los apóstoles. ¿Qué pasa? Cuando toda la multitud quiere ver de cerca a Jesús? Pues empiezan a empujar, hasta que llegan a los apóstoles, y los apóstoles, por más fuerza que hagan, pues 12 contra 1,000, nada más imagínense, 1,000 gentes que querían ver a Jesús, ¿no? Los empieza a empujar. ¿Y qué pasa con Jesús? Lo traían de aquí para allá, lo traían de aquí para allá, lo traían de aquí para allá. A lo mejor no estaba enojado Jesús, pero sí estaba fastidiado. Ya venía cansado de sus predicaciones, ya ibas de salida de Jericó. ¿Qué pasa cuando Jesús sale de una ciudad? Se iba a orar, se iba a tener comunión con el Padre. Ajá. Ahí dejaba a veces solos a los apóstoles y él iba a tener una comunión íntima y personal con el Padre. Esto lo vamos a volver a ver en el tema de la oración. Ajá. Pero ahorita Jesús lo traían de aquí para allá, ¿no? Como pelotita andaba rebotando. Después ¿qué dice la palabra? Que Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, aquí no dice
cuántos años tenía Bartimeo, ¿no? Pero vamos a ponerle que tuviera entre 20 y 30 años, ¿sale? Entre 20, porque no dice que era un muchacho. De hecho, en Lucas nos menciona que dice que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ajá. Ese ciego estaba sentadito estirando la mano. Cuando se pedía limosna en el antiguo Israel, pues igual que ahora, se sentaban a la entrada de una sinagoga, a la entrada de la ciudad, mostraban por así decirlo, su miseria, su discapacidad, y empezaban a pedirle misericordia a todos. Obviamente, cuando tú sacabas una moneda, sobre todo los fariseos, y se la daba, no era tanto porque le hubiera movido el corazón a misericordia, más bien era porque querían presumir de lo bondadosos que eran. Uh-huh. Entonces, entre más dabas, más bondadoso y más de renombre te volvías. Pero ok, Bartimeo estaba sentadito, ¿no? Dice la palabra que era ciego de nacimiento. O sea, él no podía ver nada. Él traía su bastón. O en los tiempos de Jesús, a los que eran mendigos, su propia familia iba y los aventaba ahí a la puerta. Los sentaba en la puerta. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera se ganara la vida. Y en las tardes, en las noches iban por ellos. Los levantaban y se los llevaban ya con lo que pudieran haber recaudado. Así se trabajaba en los tiempos allá, creo que también ahorita, ¿no? Pero bueno. Entonces Bartimeo estaba ahí sentado y estaba mendigando. Y empieza a oír que gritan Jesús, 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 Jesús. Más o menos Bartimeo no era la primera vez que oía. ¿Por qué? Porque le empieza a gritar hijo de David. Aquí, ¿de quién es hijo Jesús terrenalmente? ¿De quién es hijo Jesús terrenalmente? De José y de María. Y tanto Lucas como Mateo en sus genealogías nos indican que Jesús es descendiente de que José es descendiente de David y que María es descendiente de David. Estamos hablando de David, el rey más importante de Israel, el más bueno, el más fiel, el más mencionado, el que se han hecho películas, el que de su simiente iban a ser un trono eterno, o sea, del que está con Dios. De ese David descendían tanto José como María. ¿Quieren ver la genealogía? Bueno, en Mateo y en Lucas está en los primeros capítulos. Ahí les va a indicar. De hecho, Lucas sí se va hasta Adán y Mateo solamente llega a David. Ajá. Ahí hay algo bien bonito porque es 3 veces 7 la genealogía. Bueno, pero eso no es tema de hoy. Perdón, ya me estoy perdiendo. Entonces, llegamos a que Bartimeo le empieza a gritar. Y aquí se da el nombre de Bartimeo solamente en Marcos. En Lucas no se da, pero vamos a manejarlo como Bartimeo. Bartimeo empieza a gritarle, hijo de David, ten misericordia de mí. Ajá. Pues quién sabe qué tan duro gritaba, que sí se oía hasta donde iba Jesús. Y le volvió a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Desde ahí ya estaba reconociendo que Jesucristo tenía una ascendencia real. Ajá, o sea, que era hijo de un rey, que era descendiente de un rey. ¿Qué pasa con los 12 apóstoles? ¿Qué pasa con los 12 apóstoles? Con la gente que estaba alrededor. Cuando oyen que un mendigo está gritando, queriendo llamar la atención de Jesucristo, ¿qué le empiezan a decir? Lo empiezan a regañar. Y miren, al no poder ver, al no poder levantarse, al no poder caminar, yo no dudo que por ahí alguien le haya dado un bastonazo, un patadón, un zape para que se callara, porque buena gente con los mendigos los judíos no eran, ni con los niños, ni con las mujeres, ni con los ancianos, ¿no? Pero imagínense, él gritando y de repente alguien como que, ay, se me zafó una patadita, ¿no? Ay, ya cállese, un cachetadón, un zape, ¿no? El chiste es que pues no lo dejaban. Pero ¿qué hace Bartimeo? Su fe era grande. Ni siquiera conocía a Jesús, pero su fe era grande. Y en vez de callarse, vuelve a gritar más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tanto fue su clamor que aunque Jesús iba hasta adelante, ¿qué hace Jesús? Se detiene. Se detiene. Y pregunta. Dice Jesús, mandó a llamarle. Pero miren, en todo, si leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que sí, mucha gente fue a buscar a Jesús
para pedirle un milagro, para pedirle una sanación, para pedirle ayuda, para lo que ustedes quieran, siempre la gente iba. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús siempre iba. El centurión, yo desde aquí doy mi voz y se va a sanar. Ajá. Jesús no preguntaba. Ya, miren, el miércoles vamos a ver algo de Dios, de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Jesucristo, aun y cuando era hombre en ese tiempo, también todo lo sabía. No todo nos lo reveló, pero todo lo sabía. Recuerden que Pablo también nos dice por ahí que le dieron palabras que no le fue permitido predicar. Pero en fin, entonces agarra a Jesús, se detiene y dice: tráiganlo a mí. En otros milagros, en otros pasajes de la Biblia, Jesús no dice tráiganlo a mí. Siempre llegaban a él, siempre llegaban a él. Y Jesús no les preguntaba: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Sin embargo, con Bartimeo dice Jesús: a ver, tráiganmelo. ¿Qué tanto está gritando? A ver, tráiganmelo. Yo siento que Jesús iba medio, si no enojado, sí iba medio fastidiado de todo el gentío que traía y de todo esto. Vienen ahí. ¿Por qué dice Jesús tráiganmelo? Porque es ciego, no puede ver, no sabe a dónde va. Ajá. Entonces ahí no dice la palabra si fue la propia multitud o si fueron los apóstoles quienes agarraron a Bartimeo y lo llevaron a la presencia de Jesús. Simplemente dice tráiganmelo. Y ahí va Bartimeo con su bastoncito, o lo iban cargando de cantarito, vayan a saber ustedes cómo, y llega a la presencia de Jesús. Jesús todo lo sabía, absolutamente todo lo sabía y todo lo sabe. Es Dios, ¿sí? Pero miren, aquí hay algo que quiero que leamos otra vez. Dice: vino a Jesús. Dice aquí: él entonces, arrojando su capa, Bartimeo, arrojando su capa no crean que la capa de un rey, era una manta toda rota, toda mugrosa, que se ponía ya sea para taparse del sol o para taparse del frío. Pero dice aquí la palabra en el versículo 50 de Marcos 10. Dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ahí está la gran cuestión del día de hoy, en esa frase, ¿no? Imagínense, Jesús lo ve que lo traen y que es un ciego. Viene el ciego y se pone frente a Jesús. Jesús todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe, no había nada oculto para él, no hay nada oculto para él. Pero aquí viene una gran pregunta que hace Jesús. Le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Ahí se podría decir que hasta Jesús se portó un poquito grosero, ¿no? O sea, así, estás viendo y no ves. O sea, me estoy acercando a ti porque no veo y quiero ver. Quiero ver. Pero Jesús le dice: ¿y qué quieres que te haga? ¿No? Bueno, vamos a verlo del otro lado de la palabra, pero vamos a verlo de un enfoque diferente. ¿Quién era Bartimeo? Ya dijimos que era un mendigo que no podía ver, que era ciego de nacimiento. Ajá. Vamos a suponer que tenía entre 20 y 30 años. Ajá. Tenía entre 20 y 30 años. Ok. Si la palabra dice que era ciego de nacimiento, ¿qué podía hacer Bartimeo? ¿Qué podía hacer Bartimeo? Nada. No sabía trabajar, no sabía lavar, no sabía cocinar, más no sabía ni en qué parte de la ciudad andaba. A veces llegaba ahí porque ahí lo aventaban, pero si lo llevaban a otra puerta y no iban por él, ahí se tenía que quedar. ¿Por qué? Porque no veía hacia dónde tenía que ir. Ajá. No sabía hacer absolutamente nada. Cuando Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga?, no está siendo grosero. En realidad Jesús le está preguntando: ¿estás seguro de lo que quieres? ¿Por qué? Miren, para Bartimeo ganarse la vida era muy fácil. Era sentarse
en una puerta grande donde pasaba, entraba y salía la gente, los que venían a mercar, los que salían después de mercar, la gente que iba de visita, la gente que se iba de visita, y lo único que tenía que hacer Bartimeo era estirar la mano, nada más, nada más. Por ahí, si nos vamos al estudio de los tiempos de Jesús, cuando alguien les daba una moneda, ellos les recitaban alguna parte de la escritura y los bendecían grandemente para que todo el mundo vieran a ese hombre tan generoso que era. Pero era el único que sabía hacer Bartimeo, ¿sí? Bartimeo nada más sabía estirar la mano. Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? En realidad le está preguntando, ¿estás seguro de que quieres que te haga esto? ¿Por qué? Porque si a Bartimeo le devolvían la vista, ya no iba a poder mendigar. Ya tenía que ponerse a trabajar. Tuviera la edad que tuviera. Así tuviera 15 años, 10 años, o tuviera 50 años, él ya no podía estirar la mano, porque ya no tenía un defecto físico. Bartimeo le estaba pidiendo a Jesús, devuélveme la vista. Pero a lo mejor en esos momentos ni Bartimeo comprendía lo que estaba pidiendo. Por eso Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Estás seguro de que quieres que te haga esto? No sabes hacer absolutamente nada, no sabes leer, no sabes escribir, no has leído la palabra, lo poco que has oído a lo mejor te lo han dicho mal. Ajá. Vas a tener que trabajar, ya no vas a poder vivir de los demás, ya no vas a poder estirar la mano para que alguien llegue y te aviente algo. No, ya no vas a tener un defecto, ya no vas a tener un impedimento para que tú te pongas a trabajar y te ganes tu propio dinero. Bartimeo jamás había trabajado, él no sabía lo que era cargar leña, lo que era escarbar en el campo, lo que era cargar cosas. No sabía absolutamente nada de eso. Por eso Jesucristo le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro? ¿Qué implica la pregunta que quieres que te haga? Implica un cambio total de vida, un cambio totalmente de forma de vivir. Ya no puedes ser el mismo. Cuando Jesucristo te recupera la vista, tú ya no puedes ser aquel ciego que eras. Tú ya tienes que ponerte a trabajar, ya tienes que ponerte a hacer cosas, ya tienes que ver qué hacer. ¿Por qué? Porque ya te quitaron la venda, ya tienes la vista. Es lo mismo, lo mismo. Esto que le están haciendo a Bartimeo se tiene que aplicar a nosotros. Alan Fuentes, bienvenido mi hermano, qué gusto me da verte por aquí, que Dios te bendiga, que Dios siga bendiciendo tu vida siempre mi hermano, donde estés. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú eras un ciego, ¿por qué? Porque no tenías la luz de Jesucristo, no te había quitado la venda. Si nos vamos por ahí a los escritos de Pablo, no les digo versículos, ni capítulos, ni libros, porque quiero que ustedes lo encuentren. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Que nos quitamos el segundo velo. Cuando conocemos a Jesucristo y nos entregamos a Él, nos quitamos el segundo velo. Y yo les apuesto que ni siquiera saben cuál es el primer velo. Ajá, ¿cuál es el primer velo? Mucho menos vamos a ver cuál es el segundo velo. Pero es lo mismo que está haciendo con Bartimeo. Tú recuerdas el plan de salvación. Dios nos ama, ¿sí? Somos pecadores. Pero Jesucristo es la única manera de poder obtener la salvación. Y debemos recibirlo personalmente. ¿Sale? Ese es el plan de salvación. Nosotros ya hicimos nuestra oración. Que en ese momento no supimos ni lo que dijimos. Por eso hemos tenido la clase de gracia, por eso hemos tenido la clase de fe. Ya vimos qué es la gracia. Ajá. Ya vimos qué es la gracia. Ya vimos qué es la fe. Nosotros hace mucho tiempo recibimos a Jesucristo, pero a veces no habíamos comprendido ni lo que habíamos recibido. Ajá. Ahora ya más o menos vamos teniendo una idea de lo que hemos recibido, de lo que tenemos que empezar a trabajar. Cuando dice aquí Jesús, ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta, piensen en que Jesús se las está haciendo a ustedes. Piensen eso.
Imagínense que tienen a Jesús, que lo fueron a ver en la Alameda, como estábamos poniendo el ejemplo del principio, y que el Jesús nos forma y que nos va pasando uno a uno. Y que a cada uno le da chance de hacerle una... Que Jesús te hace esa pregunta a cada uno. A ver, ya estás aquí, Juanito, a ver, siempre dando lata, no te compones, ¿no? Pero en fin, a ver, por lo menos tienes un poco de fe, como un grano de mostaza, más, como la mitad de un grano de mostaza tienes fe, Juan Antonio, ¿no? Bueno, pero ¿qué quieres que te haga? Seguramente nosotros nos vamos a ir de, no, pues dame un buen trabajo, no, pues dame una buena esposa, no, pues dame dame convencimiento, no sé, le íbamos a pedir un montón de cosas. Pero en realidad Jesús lo que nos está preguntando es, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro? ¿Y qué se refiere al estar seguro? Tú como Bartimeo, nosotros como Bartimeo, yo como Bartimeo, ya no podemos seguir viviendo una vida en la oscuridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se nos van a abrir nuestros ojos. Se nos van a abrir nuestros ojos para muchas cosas. Pero principalmente, una de las primeras cosas que va a hacer es porque vamos a tener conocimiento de la vida y la obra de Cristo. Vamos a saber cómo es Cristo. Vamos a saber qué es lo que nos dejó como manual de vida. Eso es lo primero que se nos está recuperando la vista. Muchos van a decir, pues si yo veía, sí, pero como les dije al principio, estamos viendo y no vemos. Ajá, se nos ha entenebrecido los ojos, la conciencia. Pero viene Jesucristo y te dice, ¿qué quieres que te haga? En realidad, ¿estás seguro de este cambio de vida? ¿Estás bien seguro? Por eso, vuelvo a repetir, la fe tiene que ser con conocimiento, con convencimiento y con confianza, ¿sí? Por eso también muchas veces les digo, muchos dicen que son salvos, pero ni siquiera saben lo que es la salvación. Si seguimos viviendo una vida como la que habíamos vivido antes de recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque recibimos una emoción. Aquí también Jesús, fíjense nada más qué maravillosas enseñanzas. Yo, híjole, luego estoy con mi esposa platicando y estamos leyendo, estoy leyendo. Y vuelvo a releer los evangelios y me sorprende que una sola palabra de Jesucristo tiene un significado tan profundo. Jesucristo no dijo nada en balde, absolutamente ni una palabra fue dicha en balde de Jesucristo. Todas sus palabras tuvieron un peso profundo, un significado profundo. Aún y cuando nosotros dicen que la Biblia se explica a sí misma, por supuesto que sí, pero cada una de las palabras que dijo Jesucristo tuvieron un significado profundo. Aquí al decirle, ¿qué quieres que te haga? Imagínate otra vez que estás ya frente a Jesús y te pregunta Jesús, ¿qué quieres que te haga? En realidad Jesús te está preguntando, ¿estás seguro de este cambio de vida? ¿Estás seguro? A ver, Juanito, tú hacías esto, y esto, y como 100 veces mis dedos, ¿no? Si tú de verdad quieres recuperar la vista, todo eso lo vas a dejar de hacer. Y ahora vas a hacer esto. O sea, todo lo que me gustaba, todos los carnalidad, todo lo que yo hacía antes, así, todo me gustaba hacer porque encontraba placer en hacerlo, porque me gustaba, porque la verdad no me convenía, pero ahí estaba yo haciendo las cosas que eran contrarias a la palabra del Señor o que no le agradaban al Señor, y ahí seguía haciéndolas. No digo que las haya dejado de hacer todas, la verdad a veces vuelvo a caer, pero para eso tenemos abogado ante el Padre, ¿no? Procuro no hacerlo, pero pues estamos en un mundo caído. Entonces, todas esas cosas te las va a quitar. Y ahora te va a poner esto, una nueva vida. Una nueva vida te va a poner. Olvídate del nuevo nacimiento, que también ya vimos que es. Ahora no te vas a quedar siempre como bebé. La palabra dice, y nos regaña en Hebreos, es que ustedes tanto tiempo tienen en la palabra que aún como niños pequeños siguen queriendo leche, quieren lechita, cuando ustedes ya deberían de estar comiendo alimento sólido, cuando todos nosotros ya deberíamos de ser maestros de la palabra. Y lo dice Hebreos, váyanse ahí por ahí a Hebreos 6 para que lo lean, ¿no? O sea, tú sigues con los rudimentos de las doctrinas, estamos aprendiéndolas muy bien, pero habemos quienes ya tenemos 15 años y ni siquiera sabemos explicar muy bien qué es el bautismo, qué es la fe, qué es el arrepentimiento, qué es la gracia, qué es la salvación, qué es la justificación, qué es la predestinación. ¿Por qué? Porque no queremos empezar esa nueva vida.
Aún y cuando ya confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya andamos bien contentos de, sí, pues yo ya soy salvo por gracia. No, no, no es cierto. Te tienes que quitar esa venda de los ojos. Te tienes que quitar esa venda de los ojos y cambiar a una nueva vida. Y aquí te lo dice. Bartimeo era un mendigo, no sabía hacer nada. Pero cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo le dice, devuélveme la vista. Jesús dice, va, yo te lo doy, yo te doy la vista. Si formé el universo, que no te pueda formar unos nuevos ojos. Por ahí hay otra historia de un ciego donde le puso lodo en los ojos. Léala, ahí está en la palabra, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Escupió en la tierra, formó lodito y se le untó en los ojos. ¿Y qué pasó? El ciego dijo, usted ya no veo muy bien. Pues Jesucristo le volvió a untar lodo. ¿Sí? Ahora sí la tengo de 20-20. Después vamos a llevar a... Todo, Dios nos ha de prestar tiempo para explicar todas esas cosas. Ni una pregunta he recibido, pero en fin. Entonces, otra vez, ya Bartimeo ya no puede ser el de antes. Tiene que empezar una nueva vida. Una nueva vida. ¿Qué dice después? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Pero qué hizo Bartimeo? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué dice en Lucas? Dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Qué pasa cuando Bartimeo recobró la vista? En los dos lo acabamos de leer lo que dice. Primero que nada, siguió a Jesús. ¿Sí? A lo mejor en ese momento por agradecimiento, a lo mejor en ese momento por gratitud, por amor, por el milagro que había obrado en él. Lo mismo pasa con nosotros. Hay por ahí, estaba leyendo la historia de un ateo de Lee Strobel. Por ahí vean sus libros. Víctor, me debes ese libro. Era un ateo muy famoso. Bueno, era un periodista muy famoso, el ganador de muchos premios, pero era ateo. Era ateo, totalmente ateo. Pero de repente un día se le enfermó su hija, y lo dice en sus libros. Se le enferma a su hija y le clama a Dios. Si en verdad existe, Señor, sana a mi hija. ¿Y qué creen? Su hija se sanó. ¿Y qué creen que hizo Lee Strobel en ese tiempo? Se olvidó de Dios. Ni siquiera quiso reconocer que era Dios el que había actuado en ese momento en él. Digo, a estas alturas Lee Strobel ha publicado una serie de libros impresionantes. Yo les recomiendo que busquen la bibliografía de Lee Strobel y que la lean. Goyito, bienvenido, Dios bendiga tu vida. Y que la lean, ¿no? Para que vean. Sobre todo yo les recomiendo que empiecen con el caso de Cristo. Así se llama el libro de Lee Strobel, el caso de Cristo. ¿Cómo fue su etapa de conversión? Pues está maravillosa, ¿no? Pero bueno, regresando otra vez, dice que Bartimeo lo vio y lo siguió. Cuando tú recibes a Cristo, no lo ves físicamente, lo vamos a ver, esa es la esperanza que hay en nosotros, pero lo sientes. Sientes cómo entra en tu corazón, cómo entra en tu mente y cómo entra en tu razonamiento. Y decides seguirlo. Decides seguirlo así de manera voluntaria. Dices, va, yo te sigo. Y después, ¿qué dice en Lucas la palabra? Lo siguió glorificando a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios nosotros? Ok, vamos a ver. Jesucristo ya me preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y tú dices, va, le atoro, le entro, ¿no? Te quita, te regresa la vista, te da la nueva vida, te está dando la entrada a una nueva vida. ¿Qué haces tú? No, pues me voy a volver seguidor de Jesucristo. No, pues la neta sí funciona. No, sí, aquí el Señor es bien padre, bien chido, sí, me alivianó de todo y todo. Pero después dice la palabra, glorificando a Dios. ¿Cómo glorificas a Dios? No solamente de palabra, sino viviendo esa nueva vida, haciendo que esa nueva vida se refleje al exterior para testimonio a los demás.
De esa manera glorificamos a Dios. Ajá. Yo voy a tratar de seguir, lean Efesios 4:13. Yo voy a tratar de seguir este manual de vida. Voy a tratar de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Pero con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. No nada más de palabra. Sino que ahora sí voy a tener una lucha constante cada día de mi vida para poder vivir conforme a vivió Cristo. Esa es nuestra meta. Por eso les digo, lean Efesios 4:13. Esa es nuestra meta. Tratar de llegar a vivir la vida que vivió Cristo. ¿Y a poco Cristo se fue a meter a una montaña a vivir una vida en santidad? No. ¿A poco Cristo se fue a declararle la guerra a los que no creían en Él? No. ¿Sí? ¿A poco Cristo se quedó quieto en una iglesia nada más, esperando a que llegara Él la gente? No, ninguna de esas. Jesucristo siempre fue. Jesucristo nunca peleó. Él todo era amor. Jesucristo, ¿cómo se llama? No estaba en un solo lugar. Si Jesucristo hubiera vivido, hubiera viajado perdón, si Jesucristo hubiera querido, hubiera vivido para viajar por todo el mundo, pero su plan no era ese. Por eso mandó a 12 hombres extraordinarios a que llevaran la fe por todo el mundo. Después que veamos la vida de cada uno de ellos, bueno, pero entonces a nosotros, ¿cómo vivimos eso que hizo Jesucristo? Hagan todo por mantenerse. 4:13, Víctor, 4:13. Hagan todo posible por mantener. No, Víctor, 4:13. Gracias, Víctor, pero es 4:13. Bueno, entonces, ¿cómo vivimos ese cambio? ¿Sí? Jesucristo nos está dando la oportunidad. Fíjense nada más de qué manera es tan grandiosa la sabiduría de Dios que nos está dando la oportunidad. ¿Estás seguro? Mira, piénsalo bien. ¿Sí? Por ahí, si leemos Santiago, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, la primera carta de Juan, nos dice, bueno, pues para aquellos que ya recibieron a Cristo y pecaron, bueno, pues ya no hay salvación posible. Ahí ustedes vean lo que quieren hacer. Y el pecado, ahí les voy a decir a qué se refiere. No se refiere a que cometan un pecado, porque pues entonces nadie se iría al cielo. ¿Quién después de recibir a Cristo no ha pecado? Que arroje la primera piedra, ¿no? Quien después de recibir a Cristo no ha pecado, que arroje la primera piedra. Pero se refiere a un pecado en especial. Lo vamos a ver cuando veamos el pecado, ¿sale? Pero entonces, ¿cómo? Ahora sí, dice, en el proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Dios bendiga tu vida, Víctor. Ajá, nada más acuérdate que tienes que poner capítulo, versículo y versión de la Biblia para que todos lo entiendan. ¿Sí? Gracias, Víctor, gracias. Baronzote de Dios. Bueno, pero entonces, ¿cómo yo vivo esa nueva vida? Jesucristo me está dando la oportunidad de, órale, va, te voy a devolver la vista. Ya estás, aquí, ¿qué me cuesta? Mira, así, ves más, ni así. ¿Cómo creo de ese mundo? Así, con un soplidito. Con un soplidito. Pero ¿estás seguro, Juan Antonio? ¿Estás seguro de que de verdad quieres empezar una nueva vida? Pues pregúntatelo. Ahorita sí dices sí bien fácil. ¿Por qué? Porque no has leído esto. Porque no me conoces. A ver, vamos a suponer a alguien que ustedes hayan convertido, a alguien que conozcan que se haya convertido de primera vez. Gracias, Víctor, la nueva traducción viviente, Efesios 4:13. Dios te bendiga. Imagínense a alguien, a ustedes, a quien convirtieron por primera vez y lo llevaron por primera vez a la iglesia. Y nada más, porque yo soy piedra de tropiezo de muchos, ¿no? Llego y le pongo un cachetadón. ¡Mocos! Pues, ¿qué va a hacer el otro? O se pone a llorar o me lo regresa. ¿Y qué le digo yo? No, espérate. Pues no, que ya eres de Jesucristo. Jesucristo decía que pusieras la otra mejilla. ¿Qué tal si a esa misma persona llego y le digo, cárgame de caballito de aquí a la puerta? Y él va a decir, se va a quedar así, ¿y tú quién eres? ¿No? Y se ve que no estás nada aliviando. Espérate, pero es que la palabra de Dios dice que si alguien te pide que lo cargues una vez, que lo cargues 100 metros, que lo cargues 200.
¿Realmente estás dispuesto a vivir esa vida? Digo, son ejemplos muy extremos, o sea, también no se queden con ese sentido y vayan a dejar que quien lo está cacheteando, vayan a andar cargando de burrito a toda la gente, ¿no? O vayan a andar cargando de burrito a toda la gente. No, 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 no. Cada cosa, ustedes, Dios nos ha de dar vida. Van a ver, es más, al rato yo estoy seguro que uno de ustedes me lo va a explicar. Pero bueno, entonces, es tener, por eso, a ver, y se los voy a repetir las veces que sea necesario, aunque me lo digan ahí en los comentarios. ¿Cuáles son los 3 pasos de la fe y el arrepentimiento? Por decirlo así, pasos. Más bien dicho, ¿cuáles son los 3 elementos así que de veras te hacen darte cuenta de que tienes una fe tremenda, un arrepentimiento tremendo? Primero que nada, conocimiento. Conocimiento, quién es Jesús, quién es Dios, qué estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué onda con esto, no? O sea, segundo, una convicción. De verdad, yo de verdad, deseo entregarle mi vida a Cristo. Deseo seguir los pasos de Cristo. Decido creer en Dios. Esa es la convicción. Esa es la convicción personal. ¿Y cuál es el tercer paso? La confianza. La confianza es la absoluta certeza de que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y que por gracia de Dios tú ya eres salvo y estás en el cielo. Esa misma fe es la que tienes que vivir otra vez aquí. Es la misma. Quítate. Mira, dices, pues es que la verdad, o sea, yo sí me gusta mucho, pues cuando estoy con mis amigos, pues, estar diciendo groserías, estar admirando a las chavas y pues ahí pasármela cotorreando. ¿Crees, mi hermano? Son cuestiones que no le agradan a Dios, ni a Cristo, ni lo dice su palabra. Entonces, si tú estabas de este lado, a un ciegote, aún, y viene Jesucristo aquí y te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Estás verdaderamente dispuesto? Tienes que dar el brinco para acá. Tienes que dar el brinco para acá. ¿Sí? ¿Que cuesta trabajo? Cuesta muchísimo trabajo. Pero ¿qué les dije al principio? Miren, créanme, estoy exhausto, cansado, ¿no? De hecho, en serio, esto se lo estoy diciendo de corazón. No quería dar la clase hoy. Estoy muy cansado. 10 Regresamos 10 minutos antes de empezar la clase, mi esposa y yo, porque fuimos a ver, hay una propuesta de negocio. Yo venía con la idea, ¿saben qué? Me voy a disculpar. Pero ¿qué creen? Que agarra a Jesús. Órale, sáquese. Y me vino el versículo. Yo te voy a dar fuerzas como las de búfalo. Que me subo corriendo a preparar todo, a acomodar todas mis cositas. Señor, yo en ti confío. Ahorita no siento ningún cansancio, ningún sueño. ¿Por qué? Porque la fortaleza nos las da Dios. Esa es la confianza que yo demuestro en Él. El de saber que cuando yo hago su obra, cuando hago lo que me mandó a hacer, cuando cumplo con mi ministerio, cuando cumplo lo que Él me dice, no voy a tener nada que me detenga. ¿Por qué? Porque ni siquiera es mío. Es algo que Dios me está dando. Y como sea, se va a cumplir, porque es palabra de Dios, porque es orden de Dios. Esa es la manera de empezar a vivir la nueva vida. Aquí, a todos ustedes, yo les hago esa invitación. Ahora ya saben que ustedes estaban viviendo anteriormente. Saben que nacieron de nuevo, pero ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos así como bebecitos, ¿no? Todavía con la leche, con la lechita. No queremos salir de esas cobijitas, de esa protección. No queremos salir a enfrentarnos a los demás, salir a enfrentar al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que Cristo nos tiene bien cuidaditos como a bebés. Pero ¿qué pasa? Cuando tú como Bartimeo decides quitarte esa ceguera espiritual, decides confiar en Jesucristo y de manera voluntaria decides, va, yo le entro, me voy a esa nueva vida. Y mira, si todos dicen por ahí que la vida cristiana es una vida de sufrimiento, es una vida de cobardes, es una vida tímida, pues yo los invito a que la vivan, para que se den cuenta de que no hay vida más difícil. Yo les he dicho a la gente, va,
te invito a que vivas una semana, 3 días, como indica la palabra de Dios. Y me dice si puedes. Y a las 2 horas ya están regresando al mundo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es la más difícil de todas. Y eso que no te pide que andes ahí repitiendo dogmas, que andes haciendo cosas extrañas de que a determinada hora tienes que orar, o que tienes que cargando ahí nopales en la espalda. No. Y es la vida más difícil que puede haber. Pero ¿qué crees? Cuando de verdad decides, hoy decido así, quítame la venda, Señor. Devuélveme la vista. ¿Por qué? Porque si era un bebecito, ahora voy a empezar a crecer para vivir una nueva vida conforme al orden de Dios. Conforme a tú, Señor, me lo has mandado. Además, te voy a seguir. Aquí la palabra dice, siguió a Jesús y yo te voy a seguir, Señor. ¿Y qué dice? ¿Qué significa seguir a Jesús? Pues leer la Biblia, ¿no? Creer en Jesús. No. Seguir a Jesús es dar testimonio a los demás. Rafa, dime cuántas veces has dado tu testimonio esta semana. Y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy aprendiendo no lo voy a vivir en mi casa nada más, que a veces ni en mi casa lo vivo, ¿no? No, yo voy a salir con el estandarte en alto y no voy a andar presumiendo que soy cristiano. No, no tiene caso. Es agarrar y los que te veían digan, ah caray, ¿ese era el Vite? Y que te llegue, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y tú, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Dios te bendice, ¿no? Y que se sacan así, y ya te volviste un aleluya, no, me volví un seguidor de Cristo. Y sigo siendo el mismo, miren, bueno, ya bajé de peso, ¿no? Pero miren, nada más que ahora trato de comportarme de la manera en que se comportó Cristo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es lo importante de hoy? De estos versículos que leímos, de estas lecciones básicas, conceptos básicos de cristianismo. El trabajo. El trabajo que tú vas a hacer cuando decides de manera voluntaria que Jesucristo te regrese la vista. Ya no puedes seguir siendo ese bebé. Ya no puedes, ya no. Tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que trabajar para el reino. Dios no te lo va a exigir. Todavía no. Me falta cambiar en algunas cosas. Ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Todavía no. Ya, luego hablo contigo ya, Rafa. Bueno, pero entonces, lo que te digo, ¿y cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar en el reino? Ahí está la tarea. Hasta ahorita de la tarea que les pedí el miércoles no he recibido ninguna. Bueno, Dani me envió su tarea en un mensaje de WhatsApp. Ya le estuvimos corrigiendo por ahí algunas cosas, pero de todas las demás no hemos recibido tarea ni en el correo, ni en los comentarios, ni en Facebook, en nada, ¿no? Bueno, yo confío en Dios en que para el miércoles voy a tener un montón de chambas respondiendo preguntas. ¿Por qué? Porque de esa manera es como empezamos a trabajar para el reino. Sale con conocimiento, convicción y confianza. Esa es la manera de trabajar por el reino. La manera de que cambies tu vida, que empieces ya no un nuevo nacimiento, una nueva vida. Una nueva vida en la que vas a trabajar, en la que ya no podías seguir haciendo las cosas que estabas diciendo. ¿Cuál es la tarea? No manches, Rafa, abre el video del miércoles. Entonces, les digo, o sea, ese es el trabajo que nos corresponde, ¿no? Las preguntas. Por ahí si alguien le puede poner las preguntas a Rafael, se los agradecería. Bueno, entonces, como les digo, ahora ya no te corresponde nada más el nuevo nacimiento. Ahora te corresponde una nueva vida en la que vas a trabajar, en la que vas a cambiar tu manera de vivir. Ya no puedes seguir aquel mendigando una bendición, mendigando que Dios te voltee a ver. No, ahora es ponerte a trabajar para que puedas testificar y glorificar a Dios al mismo tiempo. ¿Vale? Bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias por este tiempo que nos has permitido pasar, Señor, alimentándonos de tu palabra, retroalimentándonos, Señor, porque eres tú, Señor, el que está dirigiendo todo esto. Esto no es un esfuerzo humano, esto es un esfuerzo tuyo, Señor, esto es una obra tuya en la que todos vamos a participar, en la que todos vamos a estar aquí junto a ti, Señor, siguiéndote en el camino, glorificándote.
Te doy gracias, Señor, porque nos has quitado otra sombra de duda de nuestra conciencia. Hoy nos has quitado un velo, Señor. Hoy nos has mostrado cómo tu palabra es veraz, cómo tu palabra es viva y cómo la vamos a empezar a vivir cada día nosotros, Señor. Porque tú nos estás dando las enseñanzas necesarias para poder ser unos verdaderos varones del reino, unas verdaderas varonas del reino y unos verdaderos hijos tuyos, Señor, que podamos llevar este ministerio no solo a los que nos quieren, sino a los que no nos quieren también, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, eres misericordioso siempre y a pesar de que por lo menos yo siempre estoy enfadándote, Señor, yo sé que es más grande tu misericordia conmigo. Asimismo, Señor, en esta semana que empieza, yo te pido que bendigas el trabajo de Rafael, Señor, que bendigas el trabajo de doña Patricia, que a Víctor le des mucha confianza en su trabajo, que siga echándole ganas como siempre. Que Goyo, Señor, bendigas el fruto de sus manos para que se multiplique en su casa. Que Dani siga le echando todas las ganas del mundo, que siga preguntando, que siga creciendo en ese conocimiento que quiere tener de ti, Señor. Que a Diana lo hagas una mujer conforme al corazón de Dios, Señor. Que Rafael la lleve, y bueno, te iba a decir un versículo, pero no, Rafael. Que la lleve en su corazón siempre, Señor. Que siempre sea su protector. Que Diana sea su apoyo idóneo, Señor, que sea el deleite de sus ojos, que él no tenga vista para nadie más, que Diana se someta a su futuro esposo, Señor, que mi amada esposa siga siendo mi ayuda idónea, Señor. Yo sé que le fallo muchas veces, yo sé que no he sido el marido que ella esperaba, el marido ejemplar que ella quiere, pero estoy luchando, Señor. Y te doy gracias por su vida y porque sé que en Cristo Jesús. Amén. Señores, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Acuérdense, es apologética. Por ahí vamos a responder las preguntas. Por lo menos vamos a responder dos, porque de Dios quiero que sepan lo que más podamos ver en esta clase. El próximo lunes vemos cómo le hacemos, pero ya vamos a estar transmitiendo en Zoom para que podamos, ¿cómo se llama? Retroalimentarnos todos. Y sobre todo, señores, que Dios los bendiga, que los siga protegiendo y cuidando, y nos vemos el miércoles. Bendiciones.